se ponía 2000 de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Antes de iniciar, quisiera que vieran esto, ¿verdad? Ahí está Michael Jordan, la leyenda del baloncesto. En el libro Con la fuerza de Jordan, este ex entrenador, Brendan Suhr, asistente de la NBA, relató, leamos, en 1988 estuve como entrenador durante el partido de las estrellas en Chicago. Jordan ganó el concurso de clavadas ese sábado a un enfermo de la garganta, tenía alguna faringo. La mayoría de los muchachos no habría jugado el partido del domingo. Jordan anotó 42 puntos contra Magic Johnson y el equipo del oeste. Eh, Jóvenes, no se llega a ser leyenda si uno se va a excusar detrás de una dolencia como una gastroenteritis, que me duele la garganta, que me duelen los huesos, que no pude llegar a, al objetivo que quería llegar. Eso no nos puede detener como estudiantes de medicina. Si nos hemos trazado un objetivo, si nos hemos trazado una meta, vamos a echar todo por la borda por alcanzarlo, ¿verdad? No importa contra las olas que tengamos que luchar, no importa contra los obstáculos que tengamos que vencer, que a veces nosotros mismos no los ponemos. Es más, nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo a veces, porque no queremos esforzarnos, porque decimos, porque somos pobrecitos y queremos dar lástima. No, ¿verdad? Si tenés una enfermedad, pues si tenés calentura o tenés un poquito de fiebre y tenés que ir a turno, uno se toma dos acetaminas y sigue, ¿verdad? Y sigue caminando. O tenés una gastroenteritis y tenés que estar yendo al baño, uno se toma dos lopegaminas y continúa haciendo las historias clínicas porque los pacientes no van a dejar de llegar al hospital y tampoco vas a dejar no vamos a dejar a los demás compañeros bien trabados, ¿verdad? En la emergencia, en la hospitalización. Así que jóvenes, siempre esforcémonos, como les digo, no se llega al objetivo si uno no pone todo el esfuerzo, no pone todas las ganas y deja de excusarse a veces y logra esforzarse más allá de lo que podemos, de lo que habíamos pensado que podíamos lograr hacer. Pero uno no deja de luchar hasta no levantar esa mala nota, uno no descansa, uno no sale del cuarto hasta que no han logrado alcanzar esa meta de un 8 o un 9 que tenían pensado, ¿verdad? Así es que a esforzarse al máximo y comencemos con los objetivos de la clase. Primero, describir el concepto de la enfermedad pulmonar. Vamos en qué en es, vamos y las principales de estas. La siguiente de eso vamos a estar hablando en la mayoría de la presentación, ¿verdad? Sobre el establecer enfermedad difusa, los biológicos, para que tengamos el léxico ya para poder hablar, y aunque no lo hayamos desarrollado o no nos hayan enseñado todavía cómo leer una radiografía, pero vamos a llevar la palabra, vamos a dar el vocabulario y vamos en el manejo del paciente con EPID. Bien, hay un concepto, ¿verdad? Ese es un concepto que engloba a la mayoría de lo que la literatura cortos, otros, que es el que aborda, nos transmiten. Dice, en un huésped inmunocompetente. Es un término clínico, el de PID, ¿verdad? Que incluye un grupo heterogéneo de trastornos de la vía aérea inferior que pueden ser agudos o crónicos, que comparten manifestaciones clínicas. Eso es importante. Todas estas EPID van a ser clínicas. Vamos a comenzar diciendo que son más de 150, en otras literaturas dicen más de 200 tipos de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Todas estas van a estar compartiendo manifestaciones clínicas similares, radiológicas y funcionales respiratorias. Van a ser similares, en las cuales las principales alteraciones anatomopatológicas afectan las estructuras al
que tiene manifestaciones. Habíamos dicho que son las clínicas y de función respiratoria ser un patrón de ANES, que también conforme la patología avance, que coexista una obstrucción, ¿verdad? No solamente que sea un patrón positivo, sino que con distinguir que es un patrón de oxígeno en reposo o durante el ejercicio y algo que son más aún todavía. Acá algunas literaturas, cuando ustedes lean, bueno, lean Farreras, lean Harrison, Cecil, ¿verdad? En más de alguno dice que el término intersticial también no es tan exacto porque los procesos anatomopatológicos no se restringen solo al intersticio. Acá está el intersticio, eh, que es el espacio microscópico limitado por las membranas basales de las células epiteliales y endoteliales. Entonces el intersticio va a estar entre la membrana basal del capilar y la membrana basal del alvéolo. Entonces, pero en esta ocasión vamos a decir que el espacio intersticial va a ser el campo de batalla en el que nosotros vamos a estar centrando. ¿Por qué? Porque la más común, como vamos a ver, es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Es la que no es es la más estudiada y por eso se tiene mucho más información sobre ellas. Y en ella el espacio intersticial es el más afectado. En etapas más avanzadas de las enfermedades, claro, van a ir habiendo más invasión, va a haber más extensión de esta enfermedad, se van a ir extendiendo y van a afectar estructuras, como vamos a ir viendo radiológicamente, eh, que van a ser características de la CEPID. Bien, sigamos. Por ejemplo, las CEPID afectan también la parte del alvéolo. Vamos a ver capilares, espacio alveolar, los acinos. Acá tenemos una lámina donde van a estar mostrándose los sacos alveolares, los conductos alveolares, las glándulas mucosas, los bronquiolos respiratorios, así como las arterias y las venas que van a estar, van a ser los lugares donde se van a estar dando el intercambio de gases, ¿verdad? También afectan la luz bronquial, va a estar desarrollando linfáticos, ganglios linfáticos. Acá tenemos también un diagrama donde nos eh, también más linfático, encontramos en vasos y ganglios. Regresemos un poquito años Estados Unidos, 81 por mujeres, 67 por 100.000 mujeres. La prevalencia de EPID no diagnosticada o temprana es 10 veces superior a la de enfermedad clínicamente reconocida. Realmente los libros nos dicen que para un abordaje de EPID no es algo tan sencillo, sino que se requiere un abordaje multidisciplinario. Necesitamos a un anatomopatólogo, necesitamos a un radiólogo, necesitamos a especialistas, expertos en ver los exámenes, en el análisis, para poder llegar a un aterrizaje de un diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Porque no existe este aborde disciplinario. A muchas de las patologías son nombradas o son manejadas con el nombre de otras patologías, siendo una EPID realmente, y por eso el número no es tan grande.
La epidemia más frecuente, como se los mencioné, es la fibrosis pulmonar idiopática y es sobre la cual vamos a estar hablando. Con un 30% de los casos, con un 91, con 94 por 100.000 personas. La edad media de presentación en tales, el factor de riesgo mejor conocido es un polimorfismo en el promotor del gen que codifica la mucina 5B, MUX5B, ¿verdad? Ahí va a haber esa alteración que se ha planteado, ¿verdad? Para el desarrollo se pide. Se pide serenidad del kit conocida en toda reparación en una persona genéticamente predispuesta. Siempre van a haber lesiones, siempre vamos a tener eh, ese, me, ese mecanismo. Si algo el cuerpo lo repara, pero en esto se va a intentar reparar, pero esta reparación no va a ser normal, porque va a haber algo en la persona que va a estar con, con alteraciones genéticas que no le van a permitir llegar a esa reparación. Variantes genéticas de los componentes HTR o HTR del gen de las telomerasas y del gen de las proteínas del tensioactivo asociadas un y configuración pulmonar se define como un proceso anómalo de remodelación ser anómalo, aumento del depósito de la proliferación de fibroblastos excesiva y aparición de fibroblastos. Van a miofesos son nada más que una subpoblación, ¿verdad? Pero ya tienen el prefijo mío, que significa músculo, en este caso célula muscular lisa, y eso ya no es normal en el proceso de hasta de solucionar esta representación donde existe un agente causal conocido o no. Este agente causal va a aquí estamos hablando que en este tipo de reparaciones. Los que están en rojo son aquellos que juegan un papel ver entre las cuales tres van a ser lo que es quimioterapia fagocítico, que es este en rojo, el interferón gamma, metaloproteínas de matriz 2 inasas, factor de necrosis tumoral. Y en esas, entre los factores de crecimiento, la mayoría está en rojo, ¿verdad? Solo el factor de crecimiento fibroblástico no es tanto, beta, pero sí el transformador del crecimiento beta, la angiotensina 2, el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento epitelial son los que van a tener un papel más preponderante. Acá, teniendo estos medidores celulares, van a llevar a una inflación alveolar o una alveolitis, ¿verdad? Va a haber una alveolitis. Lo que nos va a dar esta alveolitis cuando no sean los procesos normales a una fibrosis pulmonar. Revisemos en este momento acá. Acá tenemos que el espacio intersticial va a ser el lugar donde van a pasar los gases de difusión, ¿verdad? Los gases de intercambio de un lugar de mayor concentración, de menor concentración a uno de mayor concentración.
y las paredes alveolares y el capilar. Aquí está, tenemos al neumocito tipo 2, perdón, al alvéolo con su neumocito tipo 2, que cuando hay una lesión, este va a activar a los neumocitos tipo 1. Digamos, hay una lesión a nivel del epitelio alveolar, este va a producir más neumocitos tipo 1, los cuales van a restituir las células que se han muerto, las células que están dañadas, o el daño que esté, o la lesión que esté causando, se la van a reparar. Pero en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, se dice que hay una reepitelización, o sea, no solo se epiteliza esto, sino que se vuelve a reepitelizar y hay un aumento de la matriz extracelular, va a haber unas colecciones de fibrina, los cuales vamos a estar revisando más adelante. Entonces, en una reparación normal, el neumocito tipo 2 eh, produce nuevos neumocitos tipo 1 y repara en un primer momento al alvéolo a su fenotipo normal. Pero, ¿qué va a pasar acá? Revisemos la literatura que está acá a mano derecha. Dice, en la fibrosis pulmonar idiopática, aún sin conocer la causa inicial, se ha determinado la reepitelización del epitelio alveolar con aumento de la apoptosis epitelial. 2. Síntesis de mediadores profibróticos. Y 3. Rotura de la membrana basal. Revisemos acá. Acá está la mitad de un alvéolo en estado normal con sus neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1, el factor surfactante, ¿verdad? Las sustancias tensoactiva, la membrana basal íntegra, ¿verdad? Y el espacio intersticial donde van a estar fibroblastos, ¿verdad? Entonces acá no hay ninguna normalidad de intercambio gaseoso, se va a estar generando bien. Cuando hay una lesión, va a comencemos desde acá, va a haber una rotura o una membrana basal que va a estar dañada. Acá está, al descubierto, va a estar dañada. Van a salir aquí, todos eh, aquellos mediadores celulares que se van a estar produciendo y van a comenzar a hacer las reparaciones que tienen que hacer. Luego también van a haber células que van a estar implicadas en esto, van a estar eh, normalmente van a caso, de los no se va a hacer eso, sino que va a haber un aumento de la matriz extracelular, los miofibroblastos, perdón, los fibroblastos van a cambiar a miofibroblastos, por tanto va a haber un acúmulo de fibras en el intersticio donde no debería haber. Entonces, la inflamación alveolar, tras la lesión del epitelio alveolar, se desencadena una alteración en el proceso reparativo. Acá y mencionan las metaloproteinasas que mantienen una correcta homeostasis función de matriz celular. Su desequilibrio y la de sus inhibidores tienen unas implicaciones en la remodelación de la matriz extracelular. Entonces, acá va a estar la lesión, ¿verdad? En el espacio intersticial va a haber rotura de la membrana celular y va a haber aumento de la matriz extracelular por un desequilibrio en estos en también del alarde como hemos mencionado, hay más de 100 la del inserción anterior, ¿verdad? Una injuria ya antes, membrana
a ver que se va a afectar a medulares, ya que se ha visto que pacientes que están inmunocompetentes es más fácil que desarrollen este tipo de enfermedades. Ahora, no todas, como hemos venido mencionando, se va a desarrollar esta secuencia patogénica que hemos venido hablando, ¿verdad? Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar idiopática, sabemos que hemos mencionado la reepitelización anómala del epitelio alveolar, pero no va a ocurrir así en la linfangioleiomyomatosis, que está dentro de la clasificación está dentro de las EPID, ¿verdad? Que prolifera, va a haber una proliferación de fibras musculares, igual así en stenosis alveolar, va a haber acumulación de material proteináceo en los alvéolos, las microlitiasis, van a haber depósitos de microlitos en los alvéolos, y en la amiloidosis van a haber depósitos de sustancias amiloides. Entonces, una va a actuar con una secuencia completamente diferente, pero que nos va a llevar al mismo daño del espacio intersticial. Por ejemplo, en la sarcoidosis, que es la otra que dijimos que ha sido las más estudiadas, van a haber granulomas, o sea, colecciones de células inflamatorias que van a estar alterándonos el espacio, ¿verdad?, intersticial, ¿verdad?, donde se va a dar la difusión de estos gases. Otros van a ser edema intersticial, exudado fibrinoso, ¿verdad?, que van a estar alterando esta difusión. En esta placa, en esta TAC, ¿verdad? Tenemos algo donde se representa el estadio final de las enfermedades intersticiales, y donde vemos que también van a estar afectando a todas las estructuras que tienen que ver con el aparato respiratorio. Por ejemplo, van a haber quistes aéreos de pequeño tamaño, separados por amplias bandas de tejido fibroso, lesiones vasculares, ¿verdad?, engrosamiento de la pared, obliteración de vasos como consecuencia de hipertensión pulmonar secundaria. Veamos los principales factores de riesgo relacionados con las EPID. La edad sobre la probabilidad en pacientes de años 50. O sea que vamos a estar diciendo que a partir de los 50 años se va a estar generando esta fibrosis pulmonar idiopática. El sexo, ¿verdad?, es menos influyente que la edad, ya que se da en ambos sexos, pero tiene cierta influencia sobre diversas enfermedades intersticiales. Por ejemplo, en la linfangioleiomyomatosis es más común en mujeres, así como en la enfermedad intersticial asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Estas van a estar siendo más afectadas en las mujeres, como ya vamos a ver en la clasificación. Las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas con artritis reumatoide, usualmente la artritis reumatoide afecta más en mujeres, pero en el caso de la CEPID se va a presentar más que todo en los varones. Veamos, personas que fuman, tabaquistas, ¿verdad? Hay una EPID relacionada con el tabaquismo, sí, ya clasificada, ¿verdad? Puede ser en tabaquistas actuales, en ex tabaquistas, o que sean fumadores pasivos. Eso tenemos que preguntarlo siempre en nuestra historia clínica. ¿Hay alguien que fuma en su casa? ¿Usted fumó alguna vez? Y si fumó, ¿cuántas veces fumó? ¿Cuánto fumaba al día? ¿Y por cuánto tiempo? Los factores ambientales también son importantes, ¿verdad? Neumonitis por hipersensibilidad, trabajos en granjas y en aves. Como los libros son extranjeros, mencionan otros tipos de cambios ambientales, como por ejemplo las personas que ocupan baños saunas y que están expuestas a vapores que usualmente no es una condición en la que el cuerpo debería estar. O por ejemplo, las personas también mencionan en las que hay piscinas cerradas. Recuerden que a las piscinas les echan cloro, les echan muchos químicos, y si no está al aire libre, lo más probable es que cierren en el edificio donde estén estas. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay piscinas que por el invierno son techadas, pero están encerradas, y esto pudiera causar en alguna manera la inhalación de estos productos que están encerrados ahí. Quizás algo más común que podemos ver acá en nuestros medios es los trabajos en granja y de aves. Incluso hay un término que se llama el pulmón del cuidador, el pulmón del granjero, o del que cuida aves. Lo más probable es que una persona que está trabajando tendría que andar vestido con sus equipos de bioseguridad, ¿verdad? Para no aspirar lo que las aves, ¿verdad? El polvillo que las aves
se mantienen en sus plumajes o el excremento, ¿verdad? Que a veces es polvo y se hace polvo y es volátil, ¿verdad? Igual en las personas que en sus casas existen las famosas palomas y que hacen sus necesidades, secretan y no lavan, pues esto, o sea, al final el polvo se convierte en polvo y el viento lo lleva para adentro y pueden formar antígenos, ¿verdad? Que van a entrar a nuestro organismo. Otras exposiciones laborales, la minería, afilado mecánico de herramientas, ¿verdad? Por la expansión de sustancias, soldadura y en las industrias electrónicas también tienen químicos con los que van a trabajar estas personas. La historia farmacológica, increíble, pero estamos viendo que esto se va a desarrollar en personas adultas mayores más que todo, ¿verdad? A partir de los 60 años. Eh, Existe algo que se llama la polifarmacia, ¿verdad? Que se va a estar dando en estas personas. Recuerden que a esa edad ya hay dolores, hay afectación si tienen enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, si tienen, padecen de diabetes, si padecen de hipertensión, van a tener sus medicamentos crónicos de por vida. Aparte de eso, por estar tomando medicamentos, van a tener que tomar algo para evitar que dañe el estómago, van a tener sus inhibidores de bomba de protones. Aparte de eso, van a querer tomar su vitaminas. Entonces, de farmacología, nuestra historia de medicamentos que se le dan con receta, los sin receta y los naturales, todo lo que se tomando porque pueden estar relacionados. Así también consumo dice, una droga o algún momento, si no, no consumir alguna droga ilícita. Pero a veces dicen hacemos acción a nivel genético, es importante lo de los familiares, si existen alguna relación y la infección va a predisponer a que existan, a que estén más predispuestos a personas a padecer estas enfermedades. Revisemos ahora la clasificación clínica de la CEPID. Esa, si ustedes revisan la bibliografía, Ferrera, Harrison, Cecil, cada una tienen cuadros diferentes, pero nosotros vamos a abordar donde se clasifican en tres grandes grupos. Tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, las de causa conocida o asociadas, y las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas. Acá se ven realmente poquitas, pero si ustedes ven, Harrison es una lista increíble y todavía se queda corta porque hay otros tipos de clasificaciones. Entonces, dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, las principales tenemos acá, neumonía vitrea con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Está esta que se llama si realmente no saben cómo linfática, hidroelastosis pleuroparenquimatosas y las neumonías intersticiales idiopáticas, o sea que no son clasificables. Dentro de las de causa conocida o asociadas, tenemos asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas, como las neumoconiosis, enfermedades inducidas por fármacos y radioterapia, como vamos a revisar, neumonitis por hipersensibilidad, las asociadas a enfermedades hereditarias como la hipercalciuria hipercalcémica, la neurofibromatosis, la enfermedad de Hermansky-Pudlak, que son realmente raras, ¿verdad? Que bien difícil ver un diagnóstico de esa, pero tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, porque somos médicos, somos doctores, tenemos que saberlo todo. Asociadas a enfermedades inflamatorias del intestino.
primarias, y en el último grupo tenemos primarias o asociadas a enfermedades no como la sarcoidosis, microlitiasis alveolar, linfangioliomatosis, las eosinofilias pulmonares, la histiocytosis de células de Langerhans y las amiloidosis. Entonces acá tenemos el grupo contractado de estas EPID, como, como sigo insistiéndoles, la lista es increíblemente grande. Ahora quiero que veamos esta tabla donde se mencionan las neumopatías, las intersticiales inducidas por fármacos o iatrogenios, o sea, que se cometen errores al estar prescribiendo un medicamento, ¿verdad? O que el paciente comete un error al tomar un medicamento. Como pueden ver, hay de todas las clases. Hay antimicrobianos, desde también las penicilinas que son tan usadas, cefalosporinas que son tan usadas, eh, pueden provocarnos esta cepida. Inflamatorios como la aspirina, ¿verdad? Allí está involucrada. Fármacos cardiovasculares, antiarrítmicos, aquí están también. Antineoplásicos, quimioterápicos, hay una lista interesante, ¿verdad? Son los que que han padecido de tumoraciones, de cánceres, han visto pasar estos medicamentos. Fármacos para el sistema nervioso central, ahí están también. Hipoglicemiantes orales, los que padecen el tipo de trastorno de la glucosa. Drogas, cocaína, heroína, metadona, de las más mencionadas, y otros fármacos que se mencionan acá. Incluso hace una salvedad. Tiene que estas generaciones, revisemos. Bien, punto de como un proanómalo, hemos venido diciendo, de la remodelación epitelio-mesenquimal, que se caracteriza por una reparación epitelial anómala, aumento del depósito de la matriz extracelular, aparición de miofibroblastos, debería y más en las literaturas que se altos de más de 50 años. Aparecen hombres con antecedentes de tabaquismo, la historia, ¿verdad?, del paciente, una historia de buena salud, sin enfermedades conocidas de tejido conectivo, ni exposición a fármacos o factores ambientales. Puede haber enfisema coexistente debido a que es tabaquista. Entonces, así vendría la historia. Pero este paciente fumó, ¿verdad? Tuvo historia de tabaquismo. Ahora, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Que recuérdense que estas se van a caracterizar por disnea de esfuerzo, ¿verdad? Y vienen alteraciones en la función pulmonar. Revisemos estas alteraciones. Alteraciones fisiológicas restrictivas en las pruebas de función pulmonar. Los hallazgos más frecuentes son: 1. Disminución de la capacidad vital forzada. Relación del volumen expirado en el primer segundo, que tiene que ser mayor de 80. Deterioro de la capacidad pulmonar total. De la, ¿verdad? Capacidad pulmonar. Estas para la capacidad vital forzada, la definición de que la máxima, o sea, máxima que puede ser la de aire posible. La capacidad vital forzada resulta, estamos ya que es a dos menores y no sirve más, es una restricción.
veamos qué es volumen expiratorio forzado en un volumen de aire expiratoria forzada, o sea, de esta. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de utilidad para detectar enfermedades obstructivas, ya que una persona con obstrucción de las vías aéreas no será capaz de exhalar tanto aire durante el primer segundo como lo haría una persona con pulmones normales. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo puede también estar disminuido si la persona tiene una enfermedad restrictiva, ¿verdad? Aquí entra la de nosotros, severa. Y la relación del volumen expirado en el primer segundo, ¿verdad? El porcentaje total de la capacidad vital forzada observa que es exhalado en el primer segundo también. Este cálculo es de utilidad para detectar una enfermedad obstructiva. Una persona con pulmones sanos puede exhalar 70 al 80% de la capacidad vital forzada en el primer segundo, mientras que una persona con obstrucción de las vías aéreas solo es capaz de exhalar, por ejemplo, un 60% o menos de la capacidad vital forzada en el primer segundo. Datos importantes. Y vamos a definir también qué es el gradiente alveolo arterial, que es el otro que tiene relación toda la CEPID. Es un indicador global de la capacidad del pulmón como intercambiador de gases. Su valor normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. En adultos puede ser hasta 20 y en adultos mayores hasta 30 milímetros de mercurio, ¿verdad? Esta es importante también. Y la capacidad de dilución del oxígeno, que no está acá, pero es esta que vimos acá, disminución de la capacidad de transferencia del monóxido de carbono. Es una prueba importante que la vamos a tener que estar haciendo también. El cuadro clínico es insidioso y se caracteriza por disnea de esfuerzo progresiva, tos seca persistente. Esto es importante. ¿Cómo es la tos? ¿Tiene flemas o no tiene flemas? No es seca, ¿verdad? Y cada vez se va poniendo peor. Es y progresiva. La de síntomas sistémicos debe hacer sospechar otro diagnóstico alternativo, ¿verdad? Pensemos que lo que está ocurriendo sea a nivel del aparato respiratorio, de las vías respiratorias inferiores. La exploración física que vamos a estar encontrando. No existen eficaz ambiente. Presentan, ¿verdad? Un patrón específico de fibrilación acá electrón de intersticial, imágenes reticulares, acá, imágenes reticulares con panalización cerebrales, vivamones, acaban en iniciación. Algo que van a caracterizarse de la fibrosis pulmonar idiopática es que en el lavado bronquialveolar se caracteriza por una neutrofilia con, o sin eosinofilia en el 85% de los casos. Dato importante. Ahora, existen criterios diagnósticos en la fibrosis pulmonar idiopática, criterios mayores y criterios menores. Dice, se deberán cumplir 4 criterios mayores junto con mínimo de 3 criterios menores para poder hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Los criterios mayores dice exclusión de otras causas conocidas, alteraciones las pruebas de la función respiratoria, disminución de la capacidad vital forzada o de la dilución del monóxido de carbono, incremento del gradiente arterial alveolar de oxígeno, que puede ser basal o a esfuerzo, alteraciones típicas en las imágenes de la tomografía computarizada de alta resolución de tórax, las que vamos a revisar un poquito más adelante, y biopsias traqueobronquial o lavado bronquioalveolar que descarten otros diagnósticos alternativos. Nos sale algo más, pero entonces decimos, no nos trata de una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué de los criterios menores? Que sea edad mayor de 50 años, disnea de esfuerzo progresiva no explicada por otras causas, duración de los síntomas superior a 3 meses y estertores crepitantes secos bilaterales y persistentes. Siempre a los dos lados iban a estar persistentes. Bien,
Ya hemos visto la fibrosis pulmonar idiopática, pero también tenemos unos pequeños características generales de las otras EPID, ¿verdad? Dentro de las cuales habíamos mencionado que estaba la neumonía intersticial inespecífica, que se asocia a menudo con enfermedades del tejido conectivo, afecta a mujeres de mediana edad, no fumadoras, promedio de los 50 años, y de esas dice que se van a escribir dos grupos, se van a describir dos grupos, la celular y la fibrótica. De las neumonías relacionadas con el tabaquismo, se asocian con el tabaquismo crónico y actual, se manifiestan a una edad entre la cuarta y quinta década de la vida, pueden detectarse en una radiografía en personas jóvenes asintomáticas con antecedentes de tabaquismo o personas expuestas al humo de tabaco de forma crónica. Espidas asociadas a enfermedades del tejido conectivo, tenemos a la esclerosis sistémica progresiva. Los síntomas pulmonares pueden anteceder a las manifestaciones cutáneas de la enfermedad, ya que esta se va a caracterizar, perdón, por eso. La capacidad de dilución del CO2 se correlaciona con la mortalidad. La hipertensión pulmonar puede que sin fibrosis, puede ser que sea sin fibrosis pulmonar y puede causar cor pulmonale. Otra importante, la artritis reumatoide. La CEPID se manifiesta más en los hombres, se da entre los 50 y los 60 años. Los síntomas pulmonares siguen al inicio de la artritis, ¿verdad? En el 75% de los casos. La afección pulmonar más común en la artritis reumatoide son las bronquiectasias, la bronquiolitis, las neumonías intersticiales, idiopáticas y los derrames pleurales. Son las EPID que van a estar coexistiendo ahí. Ahora, la manifestación extrapulmonares de la EPID puede ser que hayan manifestaciones dérmicas, dentro de los cuales van a estar el eritema nodoso y en qué EPID se va a encontrar, en qué enfermedad que pueden desarrollar EPID, nodos subcutáneos también y sus respectivas patologías, musculoesqueléticas, por ejemplo, miositis y artritis, las oculares también, escleritis con sus respectivas patologías, queratoconjuntivitis y uveitis. Digestiva de miocardio, la diabetes insípida, renales como el síndrome nefrótico y la glomerulonefritis con sus respectivas son principales métodos diagnósticos para el establecimiento de la CEPID. En el análisis de sangre, bueno, habíamos mencionado que pueden haber eosinofilia, claro, en las EPID que cursan con eosinofilias pulmonares. Otra prueba que es importante mandar es la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que está producida en muchos órganos, dentro de los cuales está el pulmón, y que va a estar elevada en la proteinosis alveolar, que hemos mencionado también, y que puede estar en la fibrosis pulmonar y de calcio en sangre, elevación de los anticuerpos antinucleares es aconsejable, ya que la neumonía intersticial usual y las neumonías intersticiales no específicas que se encuentran en la tabla de clasificación pueden asociarse a poningitis microscópicas. Deben determinarse las inmunoglobulinas también, ¿verdad? Las G específicas en el cerebro ante la sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. Vamos a ver las exploración radiológica. En los estadios iniciales, la radiografía de tórax es normal en un 10% de los casos. Una imagen en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado también se llama, se presenta cuando existe un aumento del tejido intersticial que ocasiona el aumento de la densidad radiográfica. Hay un aumento de densidad. La imagen nodulillar consiste en la diseminación de nódulos de pequeño tamaño. ¿Qué más? Bueno, vidrio relustrado ya lo vimos. Pueden haber nódulos, retículos o con una combinación de retículo nodulillar y pulmón en panal de abeja. Ahora, en
En la técnica de imágenes, en la tomografía computarizada de tórax de alta resolución, dice que permite la detección de enfermedades en las que la radiografía está normal. Nosotros seguimos sospechando, le mandamos un examen, una placa de tórax a un paciente y aún así sale normal, pero seguimos sospechando, le mandamos una TAC torácica. La fibrosis pulmonar idiopática, la histiocytosis de Langerhans, asbestosis y la linfangioliomatosis, los hallazgos de TAC se consideran como criterio diagnóstico importantísimo. Entonces, el hecho de mandarle una TAC torácica en las personas que sospechemos EPID. Acá tenemos en vidrio esmerilado que dice que aumento la densidad, ¿verdad? Así se vería. Por lo menos en aprender a los cursos, ya saben ciertos términos, ¿verdad? Solo es cuestión de que usted los aprenda, los memorice, porque a eso va, a diagnosticar, ver pacientes el día que la imagen retinal pequeña es lo que ¿qué significa reticular, ¿verdad? La imagen retículo nodular ocasionada por la combinación de nódulos es la imagen que mide 10 milímetros de la imagen representativa que ya está bien constituida, que es fibrosis pulmonar idiopática. Acá vemos una particular donde vemos líneas, ¿verdad? En las, acá hay otro patrón reticular. Las causas pueden ser fibrosis pulmonar idiopática, genopatías y enfermedades inhalatorias. Esta imagen es un patrón nodular donde tendríamos que hacer un gran aumento, pero que habrían unos puntitos más o menos redonditos que nos estarían indicando, por ejemplo, se verían algo así como están acá, ¿verdad? Patrones nodulares. Y el pulmón en panal de abejas, ¿verdad? Que en este caso está en la periferia, y acá estarían los quistes aéreos que van a darle una conformación de panal de abejas. Otros hallazgos radiográficos. Dice, la distribución de las alteraciones radiográficas, distribución, puede orientar hacia el diagnóstico determinado. Por ejemplo, las enfermedades se caracterizan por afección de las zonas basales del pulmón. ¿Qué patologías me afectan la base del pulmón? La fibrosis pulmonar idiopática de la cabeza, la neumonía intersticial no específica, la asbestosis. Entonces, tenemos ya 3 diagnósticos en los cuales vamos a ver que están afectadas la base del pulmón. Vamos a pensar en estas. Y están afectadas apicales, la zona apical pulmonar, ¿en cuáles patologías vamos a estar pensando? En la silicosis, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, fibroelastosis pleuroparenquimatosas y la histiocytosis de células de Langerhans. Cuando hay una disminución del tamaño de los campos pulmonares, ¿qué patologías van a estar, qué esos hallazgos radiológicos, en qué patologías vamos a pensar? Siempre una sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, histiocytosis de Langerhans, linfangioliomatosis, y cuando existe enfisema pulmonar asociado. Entonces hay que tener en cuenta estos hallazgos, ¿verdad? Conforme sea su distribución en los pulmones. Y la exploración de la función respiratoria que ya le hemos abordado, ¿verdad? Que constituye un elemento básico para valorar el pronóstico, la evolución y la respuesta del tratamiento, ¿verdad? Por eso es importante manejar al paciente no solo una vez, sino que para ver cómo ha progresado. No, más bien dicho, no solo para hacer el diagnóstico, sino para ver qué tan bien va o qué tan mal de estas. Tenemos realizando una espirometría, va a tener que tomar la mayor cantidad de aire y va a tener que expulsarlo.
fácil, pero en nuestro plano, en ese, está, por los adultos más se les realiza y sí les cuesta bastante. Y aquí hay solo un esquema para mostrarles que el que estamos viendo nosotros en estas patologías es el patrón restrictivo, que hay un patrón obstructivo y que hay un patrón, el patrón normal, cómo se va a ver al exhalar el aire, ¿verdad? Estamos en nosotros frente ante el restrictivo. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, no es tanto competencia, ¿verdad? Estar viendo los tratamientos, pero si ustedes leen nuestros libros de texto, van a ver que se han tratado de ver antifibróticos, se han tratado de ocupar muchos medicamentos, pero que no han surtido mucho efecto, no han llevado a una mejoría clara del paciente y por lo tanto está en discusión el uso de ellos. Pero lo que sí no está en discusión es que la base del tratamiento son los corticosteroides. Esos leen y en todas las EPID están los corticosteroides a diferentes dosis, en diferentes esquemas, pero están es todo con siempre sus libros de texto que de ahí han sido sacados, revisen la clase también. Siempre luchen por lo que que hacer y ese es deseo para ustedes. Pasen un bonito día y bendiciones, estimados jóvenes.